Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Sermón de la Montaña, la primera gran enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo. Después de pronunciar las bienaventuranzas a la multitud en la montaña, Jesús se dirige de manera especial a sus discípulos, es decir, a aquellos que están llamados a encarnar su mensaje y a llevarlo a quienes lo necesiten y tienen derecho a él. Podríamos decir que el tema de este domingo es la misión del bienaventurado, o mejor, la misión de quien vive según las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas hablaban de lo que uno vive por dentro cuando experimenta el reino. Ahora esto se expresa, se manifiesta, se convierte en misión. Y la misión se expresa con dos imágenes, la de la sal y la de la luz. Con ella se responde a una cuestión fundamental, que hace reconocibles y distintivos en medio del mundo a los discípulos misioneros de Jesús. Pero antes de profundizar en estas imágenes y de responder a la pregunta, vamos a hacer algunas anotaciones previas que delinean el carácter de esta enseñanza. Y esto con el fin de precisar hacia dónde apunta el mensaje y no perdernos luego en la cantidad de interpretaciones posibles que nos permiten estas dos metáforas. Comencemos entonces con las anotaciones previas y pertinentes. Son tres. La primera, Jesús enuncia dos dichos, cada uno introducido con la expresión ustedes son. Giméis ustedes son. El uso del verbo ser aquí es importante. No se trata de lo que los discípulos deben llegar a ser, sino de aquello que ya son. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la manera como se interpreta. No estamos aquí ante una exhortación para ser mejores, sino del vivir en coherencia con lo que ya se es. Se trata de una moral de la identidad, de expresar lo que se lleva dentro. En la última de las bienaventuranzas, Jesús había catalogado a sus discípulos como profetas. No dijo serán profetas, no, ustedes ya son profetas. Los discípulos, de esta manera, han entrado en la fila de los servidores de Dios, los fieles servidores de Dios, que son los profetas. El riesgo ahora está más bien en perder la fuerza que viene de las obras buenas y del testimonio originado por las persecuciones por vivir según el reino. Jesús lo había recalcado. Alégrense y exulten, porque es grande la recompensa de ustedes en los cielos. Así decía el último versículo de las bienaventuranzas. El fuego de la pasión por Jesús y el compromiso hasta la sangre ya estaba ahí. Ustedes son. Segunda anotación. Jesús utiliza dos términos. Ustedes son, lo dice dos veces. La primera vez, sal de la tierra, y la segunda, luz del mundo. Tierra, mundo, como destinatarios. Estamos en el campo del testimonio con esta precisión y con esta amplitud. ¿Testimonio a quién? Si observamos con atención el vocabulario, notamos enseguida que Jesús dice primero, ya lo dije, sal de la tierra,
y luego luz del mundo. Por lo tanto, con los términos tierra y mundo, pareciera distinguir entre el testimonio que se puede dar en la tierra, y algunos biblistas dicen la tierra de Israel, y luego en el mundo entero. Esto requiere ir al texto griego. Cuando allí vemos que aparece primero el término ge, de donde viene el término geografía, ge, tierra, y luego el término cosmos, que cuando uno le sigue el uso al término en Mateo, entiende cómo es aquí se da una ampliación de significado. Y como ya lo han hecho notar algunos estudiosos, probablemente es una referencia a la misión a los paganos, a todas las naciones. Y en medio de todo podría captarse una ironía. Si es que la comunidad oyente del Evangelio de Mateo, el llamado lector ideal, tuviese conocimiento de aquello que el orador Cicerón, el romano Cicerón, había dicho, que Roma era la luz para el mundo entero, lo dicen las Catilinarias. Por lo tanto, en ironía, no es Roma, eres tú, discípulo del Señor. Por lo tanto, con la referencia a la tierra y al mundo, Jesús estaría refiriéndose tanto al espacio de la comunidad misma, inicialmente Israel, como al gran terreno de la misión hacia afuera, gentes, que es el mundo entero. Con todo y esto, no se quita que el parangón sea intercambiable. Sé sal y luz en todos los ámbitos, en la comunidad y fuera, en todas partes. Tercera anotación. Estamos ante imágenes, sal y luz, que permiten diversas interpretaciones. Cuando Jesús echa mano de de la sal y de la luz, se está refiriendo a algo, a realidades que son vitales, que son necesarias para la vida cotidiana. Un antiguo escritor judío enumeró la sal como una de las necesidades básicas de la vida. Está en el libro del Eclesiástico, capítulo 39, versículo 6. Y un antiguo proverbio romano, reportado por el gran Plinio el Viejo en su obra Historia Natural, decía, no hay nada más útil que la sal y la luz del sol. Por lo tanto, Jesús ha echado mano de imágenes que no son secundarias, son fundamentales, vitales, imprescindibles. Pero son términos que, según la lectura que usted haga, va a descubrir que tiene una u otra interpretación. Son términos de una gran riqueza, con diversidad de matices de significado, lo que técnicamente se dice en término polisémico. Bueno, a partir de estas tres anotaciones iniciales, exploremos ahora la riqueza de significado de la sal y de la luz, así como sus implicaciones. Comencemos con la sal. Dice el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Como ya dijimos, estamos ante una imagen que se puede interpretar de diversas maneras. Los estudiosos han enfatizado diversos usos de la sal en la antigüedad y en la literatura bíblica en particular. Aquí no voy a hacer la lista completa, es extensa, pero podemos reconocer al menos 4 funciones de la sal. Es conservante, es fertilizante, es saborizante y es signo de comunión. Comencemos por el conservante. En tiempos de Jesús no había neveras. La sal era determinante, por lo tanto, para la conservación de los alimentos. Y quienes vivían en el entorno del lago de Galilea, que era un mundo de pescadores y de pastores, conocían la industria de la salazón y cómo se requería de la sal para la conservación de la carne y del pescado. El pescado no siempre se consumía fresco, sino con frecuencia al escabeche. Por otra parte, y ahora pasamos del mundo de al mundo de los agricultores, sabemos que la sal tenía una propiedad fertilizante. Se agregaba regularmente al estiércol para hacer más fecunda la tierra. Algunos intérpretes se apoyan en el uso de la palabra tierra, sal de la tierra, para reafirmar esta posibilidad interpretativa. Sin embargo, ya vimos que tierra aquí no necesariamente se refiere al suelo,
sino al ámbito de la comunidad de Israel, que heredó la tierra. Hay que agregar además que Jesús está aludiendo a una sal de la que se estima su sabor. Si se vuelve sosa, insípida, esta sal, dice Jesús. Esto es lo que importa, el sabor. Por lo tanto, prima el uso de la sal como agente saborizante. Pasemos entonces al ámbito del hogar. Es verdad que se puede comer sin sal, y a algunos les toca quitar la sal. Pero también es sabido que la sal, desde siempre, agrega un valor al sabor e incluso da un aporte nutritivo, ya que es un elemento importante en la dieta alimentaria. Sin la sal, faltaría el gozo del gusto, ese placer que la mesa puede dar, solo puede dar ella, y además un nutriente necesario. De ser así, Jesús estaría diciendo que un discípulo suyo es una persona que es capaz de hacer gustar la vida, por el hecho de tener el gusto afinado, profundo, porque sabe discernir y apreciar los sabores. Sabemos cuánto apreciaba Jesús las comidas y cómo en ese ámbito invitaba a degustar la vida, a disfrutarla. Pero queda una cuestión. ¿Por qué Jesús admite la posibilidad de que la sal pierda su propiedad de sal, cuando se sabe que esto no es posible? ¿Era por los pocos conocimientos científicos de la época? ¿O aludía a aquella sal extraída de las sustancias salinas del Mar Muerto, las cuales al evaporarse, en ellas se mezclaba el yeso, que podía confundirse fácilmente con la sal pura, pero que no eran más que impurezas? ¿Será por eso que lo dice? Podríamos seguir planteando hipótesis. El asunto que aquí se plantea se acerca más a lo expresado por el rabí Yoshua ben Haniniah a finales del siglo I, quien, cuando se le preguntó, un discípulo le preguntó, ¿cómo se podría hacer salado algo que perdió la sal? Él le respondió que se debía salar con la placenta de una mula. Y el que le hizo la pregunta quedó perdido. En otras palabras, ¿puede una mula, quien por naturaleza es estéril, tener mulitas? Obviamente, las mulas no tienen placenta, siempre serán estériles. Y con esto el rabino silenció la pregunta y lo puso a pensar. Era su manera de decir que quien hace una pregunta estúpida recibe una respuesta estúpida. La sal real no pierde su salinidad, porque el cloruro de sodio es un compuesto estable. Pero suponiendo que lo hiciera, ¿qué harías para restaurar su sabor salado? ¿Salar la sal? ¿Sal para que la sal quede salada? La sal sin salinidad no vale nada, simplemente no es sal. Ese es el punto. Por otra parte, cuando Jesús llega a este nivel, al afirmar que no sirve para nada, se expande. Se expande la metáfora. No vale más que para tirarla fuera y para que la pisotee la gente. Y es fuerte esto del pisotear. Catapateo, se dice en griego. Y entendemos mejor la fuerza de la imagen si nos fijamos que también Jesús usa el mismo verbo al referirse, ¿se acuerdan?, a los cerdos que pisotean las perlas como gesto de ignorancia, de falta de valoración y de desprecio. Capítulo 7, versículo 6 de este mismo Evangelio. Y aunque los contextos son diferentes, entendemos que Jesús se está refiriendo a algo que ha perdido su esencia. Es lo mismo que ocurre con la basura, que antiguamente se sacaba a la calle y mucha de ella solo servía para que los transeúntes, al pisarla, la aplanaran y de manera natural taparan los huecos. Pero era basura. Y aunque este punto ya todo debía estar claro, agreguemos un cuarto sentido de la sal. En la Biblia es un elemento de comunión entre aliados. Conocemos cómo en el ritual del Templo de Jerusalén, cuando se hacía la ofrenda en el altar, se le agregaba sal. No lo digo yo, lo dice Levítico, en el capítulo 2, versículo 13.
¿Y por qué se hacía esto? Porque recalcaba que no se trataba de un simple rito, sino de una renovación del pacto de alianza con Dios, de la comunión con Dios. Y esto lo podemos ver también en el libro de los Números, capítulo 18, versículo 19, donde se habla de una alianza de sal, que algunos traducen, algunas Biblias traducen, no literalmente, sino en su sentido, como alianza inviolable, alianza perenne. Y valga recordarlo, con el mismo sentido la expresión también aparece en el Evangelio de Lucas y también en los Hechos de los Apóstoles 1:4, donde se dice que el resucitado comió con sus discípulos durante 40 días. Pero el texto dice, comieron juntos la sal. En síntesis, en toda esta riqueza de significado, cuyos matices hoy nos invitan a reflexionar, Jesús está describiendo ante todo una característica distintiva de sus discípulos. La prueba del discipulado está en la naturaleza de la vida de los seguidores. Los verdaderos discípulos no pueden perder lo que los hace discípulos, porque ellos han sido convertidos en personas transformadas, renovadas por la luz del reino. Sin embargo, los discípulos que lo son solo en apariencia, los que han perdido la sal, han desnaturalizado su experiencia del reino, su discipulado. Pasemos a la segunda imagen, la luz del mundo. Dicen los versículos 14 y 15. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están, a todos los de la casa. Sabemos que la lámpara de aceite era el principal medio de iluminación en el mundo antiguo, y que su uso se remonta a la antigüedad más remota. Jesús expone la imagen de la luz que irradia en una lámpara, haciendo un recorderis de los usos y costumbres de la época y que su auditorio debía conocer muy bien. Se refiere a la luz que emana de las lámparas y en ellas observa dos usos. Uno, la de las lámparas con respecto a la casa, y dos, la del impacto de una ciudad toda ella iluminada de muchas antorchas con respecto a su entorno. Comencemos con lo segundo. Jesús parte de la estampa de una ciudad brillantemente iluminada en la cima de una colina, la cual, haciendo ya la traducción del sentido del mensaje, representa el efecto corporativo de las luces combinadas de los discípulos individuales. ¿Quedó claro? La ciudad aquí podría ser la Jerusalén elevada sobre el monte Sión, pero también podría ser cualquier ciudad elevada cuando era vista por la noche, cuando sus antorchas las hacían visibles para el campo circundante. De hecho, desde la montaña que está al norte del lago de Galilea y desde la misma Cafarnaúm que está en la playa, se podía ver la ciudad de Hipos, cuando estaba iluminada por la noche. Pero Jesús estaba hablando en sentido metafórico. Al fin y al cabo no importa a qué ciudad se refería, sino qué es lo que traduce esta imagen. Y todo queda dicho en la frase, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Esta es la idea, la visibilidad. En el contexto bíblico, esta idea de la visibilización, de lo que es interno y que irradia, tiene contenido teológico. Se trata del ejercicio de una vocación y concretamente de una vocación comunitaria. En la tradición de Israel, a ver, me explico, el pueblo santo de Dios era representado como luz. Por ejemplo, en el primer cántico del siervo de Yahvé, se dice, te he formado y establecido como alianza del pueblo y luz de las naciones. Isaías 42:6. Esta vocación del pueblo va a ser recordada también por este mismo profeta Isaías en el capítulo 58, versículos 7 y 10, 7 al 10, y que este domingo leemos en la primera lectura. Por eso no lo cito más. Y la imagen de la luz
colectiva, llega hasta el Apocalipsis, donde el vidente Juan señala a Jerusalén, Jerusalén, resplandeciente de la gloria del Señor, dice Apocalipsis 21, 10 y 11. En segundo lugar, desde la imagen colectiva de la ciudad, Jesús nos traslada ahora al ambiente íntimo, al mundo del hogar, a una casa palestina de la época, y nos recuerda lo que ocurría en ella cada atardecer. Las pequeñas lámparas, lignoi en griego, que en tiempos bíblicos y hasta mucho después eran de arcilla, con una mecha de lino o de algodón y cuyo combustible era el aceite de oliva, en realidad daban poca luz en habitaciones que, por tener pocas ventanas, además eran pequeñas e incómodas. En este contexto, las lámparas eran más efectivas cuando se colocaban sobre un candelero. Esto era lo primero, el saber ubicarlas. El asunto, por lo tanto, es el dar la máxima iluminación, el lograr el máximo beneficio estando donde mejor se puede ayudar. Y enseguida viene otra consideración que estimula la imaginación y que pone a prueba el sentido común. Un recipiente grande colocado sobre ellas presumiblemente apagaría la luz por completo. Es la idea del selemín. Jesús se refiere al selemín, modios en griego, que era un cesto o un tazón que era usado con regularidad para la medida de productos secos y cuya capacidad podía alcanzar los 7,5 litros. Este cuenco medidor se ponía encima de la lámpara cuando se la quería apagar. Y Jesús dice, a ver, póngale lógica a la cosa. ¿Qué quiere decir el dicho de Jesús? Jesús dice que esa luz se encuentra sobre todo en la vida de quien cree en él. La luz de la que habla es la de la verdad, la palabra que puede dar sentido a la existencia y difuminar las tinieblas de la angustia en tiempos desesperados, salvar hogares, transformar ciudades. Pero para lograrlo, no se puede esconder, como la ciudad no se puede esconder, como la lámpara que no se puede tapar con un celemín, con aquel cesto. Y Jesús es más preciso aún. Esta luz resplandece, ¿cómo? En las buenas y preciosas obras, en prácticas concretas. ¿Cuáles prácticas? Lee la primera lectura de hoy y entenderás. Ahí está la lista. Esta es la manera como se enciende una lámpara, con buenas obras, con acciones, con compromisos, cuidando del hermano. De ahí la conclusión, versículo 16. Brille así su luz ante la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El término que traducimos por buenas obras, buenas, el calificativo, en griego es kalos, que connota la bondad no tanto en su dimensión moral, sino en cuanto a realidad bonita, justa, honesta. Kalos en griego significa bonito, obras bonitas. No se trata de virtudes personales, de puros logros personales, sino del dejar asomar lo que el Padre Dios ya está obrando en cada discípulo por medio de Jesús. Los discípulos de Jesús tienen la vida del reino dentro de ellos. Por eso son un testimonio viviente para aquellos que en el mundo aún no tienen luz. Su estilo de vida y sus buenas obras llevan y seguirán llevando a muchos a descubrir un nuevo rostro de Dios, el Padre de Jesús. Bueno, hasta aquí. Con este sencillo estudio bíblico de apoyo a la lección, hemos visto cómo los dos dichos de Jesús en Mateo 5, 13 al 16, más que recalcar, vuelvo al inicio, más que recalcar un deber ser, lo que hacen es estimular para sacar de dentro lo que ya se es. Esto es el ser. La identidad proviene de la unión con Jesús en el discipulado y al interior de la cual obra el Padre Dios. Jesús no dice, tú tienes que ser.
esfuérzate por llegar a ser, sino ya eres sal, ya eres luz. La luz no es un deber, es el fruto natural patente en quien ha respirado a Dios. En pocas palabras, y dicho en positivo, así como la sal y la luz son necesarias y beneficiosas en variadas maneras, ya lo vimos, también lo son los discípulos de Jesús, quienes tienen en medio del mundo la misión de impregnarlo de esa fuerza de bondad que es característica del reino, de ser agentes de vida, reflejando así que son hijos del Padre Dios y por lo tanto anunciándolo con hechos, viviendo como hijos. Y es por su bondad visible y tangible como los cristianos le dan gloria al Dios que los ha hecho así. De esta manera, cumplen su misión en medio de una sociedad plural y a veces resistente, en calidad de comunión alternativa y profética desafiante. Hasta aquí el mensaje del texto. Pero dejémonos confrontar. A veces, ¿saben? A veces se habla de crisis de identidad de los cristianos en medio de la sociedad, sobre todo cuando se pone en tela de juicio la coherencia y el real testimonio de los discípulos de Jesús cuando hacen cosas mal hechas, cosas que contradicen el anuncio o también cuando pecan por omisión. No hablan cuando tenían que hablar, ni hacen lo que tenían que hacer. El Evangelio de hoy se abre con la afirmación desconcertante. Ustedes son, y la repite. Por lo tanto, en un mundo pluralista, los discípulos de Jesús son lo que son. No se aguan, no se apagan. Los discípulos de Jesús ni se confunden con los demás perdiendo su identidad, mundanizándose, ni tampoco se marginan del mundo argumentando esa misma identidad. Ni lo uno ni lo otro. Así como el resto de los ciudadanos. Los discípulos del Señor también tienen una palabra y una presencia que tiene valor en el mundo. Y precisamente porque no se aíslan, sino que afrontan proféticamente, es que su profecía siempre resultará perseguida, atacada. Los discípulos del Señor no pueden quedarse al margen de la realidad, escondiéndose. Lo propio es estar dentro de ella como la sal que saboriza y arriba visibles como la luz que irradia, como esa luz que ilumina un hogar o una ciudad entera que resplandece en su entorno. Lo que no se puede hacer es quedarse de brazos cruzados. La advertencia de Jesús es clara. Ay del discípulo que se hace de lado. El mundo perdería su sabor y la casa no tendría más luz. Ahora bien, me miro a mí mismo y honestamente lo reconozco. No soy ni luz ni sal. Lo sé bien por experiencia. Sin embargo, este Evangelio me habla de mí y me dice, no te detengas en la superficie, en la aspereza del barro. Busca en lo profundo, en la celda secreta del corazón. Allí, en el centro de ti, encontrarás una lámpara encendida, un puñadito de sal. Es por pura gracia. No es motivo de orgullo, sino una responsabilidad. Me anima también el que Jesús lo haya dicho en plural comunitario. Ustedes son la luz. No yo ni tú, sino ustedes, o sea, nosotros. Cuando un yo y un tú se encuentran generando un nosotros, cuando dos en la tierra se aman, en el nosotros de la familia, en la comunidad fraterna acogedora, en el grupo solidario comprometido, se conserva el sentido y la sal de la vida. Y hay que decirlo, a pesar de nuestra pobreza de pecadores, gracias a Dios la Iglesia no para de mostrar el lado más bello de su propia experiencia con buenas y bellas obras. Claro, silenciosas, pero ahí están,
sobre todo por medio de su caridad con los vulnerables, con los débiles, con los empobrecidos. Y así, discretamente como la sal, es también como la pequeña lámpara de aceite que no es que haga mucho ruido, aporta una gran fuerza al mundo para sacarlo de las tinieblas hacia la luz y al gozo de la vida. Esto es lo que importa, que el bien que se haga no quede oculto. Y es que no queda oculto. Así como ocurre con una ciudad construida sobre una colina. Otra cosa es que se le reconozca, pero lo más seguro es que suscitará elogio y llevará a muchos a descubrir la fuente de todo bien, que es Dios, quien se vale de múltiples conductos para llegar a tanta humanidad herida. Por eso, brille así su luz ante la gente, dice el Señor, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Obviamente no se trata de hacer publicidad con la caridad, no señor, sino del testimonio natural de una vida correcta. Las cosas de Dios hablan alto y solitas. Dios no necesita de mercadistas, sino de testigos. Hoy el Señor dice, ustedes pueden hacer obras de luz. Son las obras de los mansos, de los puros, de los justos, de los pobres. Las obras que son alternativas del reino a las opciones del mundo. Esa es la diferencia evangélica, el gran diferenciador puesto al servicio del florecimiento de la vida. Cuando siguen el amor como única regla de vida, entonces ustedes son sal y luz, silenciosa pero eficaz para todo aquel que encuentran en su camino.